Voy a iniciar una nueva aventura ferroviaria con mi guía Bradshaw de 1913 por la inmensa Australia. Viajaré en trenes casi infinitos, por pendientes sobrecogedoras. Atravesaré montañas y desiertos. Nadaré sobre arrecifes de coral y caminaré por playas doradas. Durante mi aventura por este espectacular continente, descubriré el oro, la plata, el carbón y la lana que construyeron esta nación. Conoceré a sus pueblos indígenas y a sus héroes nacionales. Y descubriré los orígenes de los millones de inmigrantes que hoy en día se proclaman australianos. Grandes viajes ferroviarios por Australia, de Adelaida a Perth. Mi viaje comienza en el estado de Australia Meridional a bordo del Indian Pacific, uno de los pocos y genuinos trenes transcontinentales del mundo. En él atravesaré el temible desierto de Nullarbor, que algunos describieron como la llanura de las pesadillas, para llegar a Perth, una de las ciudades más remotas del planeta. Cuando se publicó mi guía, ya existía la Confederación Independiente de Australia. Pero para llegar a los ricos yacimientos de oro de la región occidental, era necesario hacer un largo viaje por mar, lo que impulsó a los políticos a decidir que el ferrocarril atravesara el temido desierto de Nullarbor. Mi aventura de casi 3.000 kilómetros comenzará en McLaren Vale, la región vinícola del sur australiano, desde donde partiré hacia Adelaida, la capital del estado. Después me adentraré en el desierto a bordo del Indian Pacific. Haré una parada en la ciudad fantasma de Cook y cruzaré Australia Occidental para visitar Kalgoorlie, donde comenzó la fiebre del oro. Mi viaje concluirá en Perth y en la cercana Fremantle, donde convictos y huérfanos británicos desembarcaron en Australia. Durante mi travesía, admiraré el brillo del oro. ¿Cuál será su valor? Algo más de 1.200.000 euros. Seguiré los pasos de intrépidos exploradores. Muchos perecieron cruzando este desierto. Ahora es más fácil. Y viviré la emoción del juego. En 1836, este fértil territorio de suaves colinas se convirtió en un nuevo tipo de colonia británica. Los asentamientos blancos en Nueva Gales del Sur y Tasmania se establecieron como colonias penitenciarias, pero Australia Meridional fue creada por emigrantes voluntarios, por hombres libres, por aventureros y emprendedores que supieron ver en el vino un buen negocio. Mi guía menciona los claretes y borgoñas y dice que de los 23 millones de litros producidos en el continente en 1911, casi la mitad procedían de Australia Meridional. Las bodegas Hugh Hamilton son la explotación vinícola familiar más antigua de Australia. Su directora, Mary Hamilton, pertenece a la sexta generación de la dinastía creada por aquellos primeros colonos. Hola, Mary. ¿Cómo estás, Michael? Este paisaje es maravilloso. Es precioso, ¿verdad? Este negocio lo fundó, a ver si lo digo bien, tu trastatarabuelo. Eso es. Háblame de él. Richard Hamilton era un sastre de la calle principal de Dover, en el condado inglés de Kent. A los 47 años, una edad muy avanzada en aquellos tiempos, empaquetó todas sus pertenencias y pagó 80 libras
los ahorros de toda su vida por un terreno de 32 hectáreas en una futura colonia que aún no se había formado, Australia Meridional. ¡Qué valiente! Supongo que tendría familia. Sí, tenía esposa y 9 hijos, así que también se jugó su futuro. Todos hicieron las maletas y embarcaron en el Catherine Stuart Forbes. Y tras 16 semanas en el mar, llegaron a Glenelg, en Adelaida. Y allí fue donde comenzó su nueva vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tomó esa decisión repentina? Porque llevaba una doble vida. De día trabajaba como sastre, pero a la luz de la luna era contrabandista. De hecho, se había afincado en Dover para poder bajar a la playa y recoger cargamentos de vino de Burdeos que llegaban con regularidad. Así que ya tenía vínculos con el vino. Sí, pero cuando llegó aquí descubrió que no había ni una gota a la vista. Así que escribió una desesperada carta, un SOS, a unos amigos de Sudáfrica diciendo: por la salud de mi familia, por favor, enviadme unos retoños de vid. Cuando los recibió, plantó las primeras vides de Australia Meridional y como empezó a producir más vino del que podía consumir, empezó a venderlo a sus vecinos. Una fabulosa historia del sur de Australia. ¿Qué significa para ti tu trastatarabuelo? ¿Qué opinas de él? Pienso que demostró un coraje y una tenacidad admirables, como todos los pioneros, al afrontar en el ocaso de su vida tan enorme desafío. Viajó a un lugar desconocido y lejano, sin la certeza de que viviría una vida mejor. Y cuando descubrió al llegar que no podía satisfacer su pasión por el vino, buscó la solución. Este estado produce más de la mitad del vino australiano, cuya facturación anual supera los 25.000 millones de euros. Mary cultiva 8 variedades de uva. Es una maravillosa sala de degustación. Lo mejor es que cada día tiene un aspecto diferente. ¿Qué contiene esa botella? Nuestro Shiraz de pura sangre de 1837, que fue el año en el que mi trastatarabuelo Richard llegó a Australia Meridional y plantó las primeras vides. ¿Y esto qué es? La historia de Richard Hamilton. ¿Está en todas las botellas? En todas. El 28 de julio de 1837 publica el Ken and Surrey News. Un sastre de Dover parte entre sospechas hacia Australia Meridional. El señor Hamilton, un reputado sastre de la calle Snargate, ha partido con su familia envuelto en un halo de misterio, ya que se rumorea que estaba involucrado en el contrabando de Burdeos a través del Canal de la Mancha. Una auténtica oveja negra. Es un vino rico y generoso. ¿Los australianos del sur os consideráis diferentes? Los demás piensan que sí lo somos, y a veces se ríen de nuestro acento de Adelaida. ¿Les parece pijo? Demasiado inglés, sí. Pero para nosotros es un orgullo recordar que vinimos desde Inglaterra y que lo hicimos como inmigrantes libres y no como convictos encadenados. Muy bien expresado. Salud. Por la libertad. Tras degustar tan magníficos vinos, tomo el metro en Seaford para visitar Adelaida. Mi guía describe 2 sectores diferenciados. Al sur del río están la zona comercial y la sede del gobierno, a 9 kilómetros del mar. Y en el norte se alzan las residencias privadas de los poderosos en la ladera de una colina. Adelaida tenía fama de ser una ciudad grandiosa y algo arrogante, y según mi guía, también estaba muy bien planificada.
Adelaida se extiende a lo largo de 20 kilómetros entre sus famosas colinas y el Golfo de San Vicente. Es la quinta ciudad más grande de Australia y es famosa por sus políticas verdes, sus alquileres asequibles y su estilo de vida relajado. Bautizada en honor de la esposa del monarca británico Guillermo IV, su ubicación fue muy debatida. Pero el topógrafo general de la nueva colonia, el coronel William Light, consiguió imponer su concepto de una capital perfecta. La ciudad se extendería al norte y al sur del río Torrens, circundada por grandes espacios verdes. Fue la llamada Visión de Light, que personifica esta estatua que domina Adelaida desde la colina de Montefiore. Light creó un trazado con preciosas plazas en la parte sur y con las residencias de la clase alta en la ladera de la colina, y decidió rodear la nueva ciudad con más de 1000 hectáreas de hermosos parques. Declaró que esperaba que la posteridad juzgara si era digno de elogio o de censura. Su diseño sigue siendo reconocible y ha demostrado ser la obra de un iluminado. Con sus amplias calles en forma de cuadrícula y sus espacios abiertos, Light creó un diseño adelantado a su tiempo e ideal para la vida urbana moderna. ¿Os gusta su trazado? Está muy bien. ¿Sí? Y desplazarte por ella es muy sencillo. Dicen que es la ciudad de los 20 minutos. Es lo que tardas en llegar a cualquier parte. ¿De verdad? Creo que sí. Entre 20 y 30 minutos, como mucho 35. Una ventaja muy poco habitual. Somos una pequeña gran ciudad. Desde su fundación, Australia Meridional quiso ser una tierra de emigrantes libres, sin discriminación religiosa ni desempleo. Lo que en la década de 1870 impulsó la implantación de la jornada laboral de 8 horas, que permitía disfrutar más del descanso y el ocio. Lo que ayudó a la difusión de un baile argentino que hacía furor en Europa y que cuando se publicó mi guía acababa de arribar a estas costas, como van a contarme Andrew y Adrian Gill. ¡Qué maravilla! Soy Michael. Hola. Es un placer conoceros. ¿Cuándo se puso de moda el tango en Australia? En 1913. Y se popularizó enseguida. Pero no fue bien recibido en los círculos más altos, a los que preocupaba que corrompiera la sociedad. Pensaban que era demasiado sensual para la sociedad conservadora de entonces, y lo cierto es que el tango impulsó cambios en la moda e hizo que la gente fuera un poco más atrevida, porque a todo el mundo le atraía este nuevo fenómeno que se expandía con rapidez por casi todo el planeta. El Teatro Tívoli de Adelaida comenzó a ofrecer a diario clases gratuitas seguidas de sesiones de baile conocidas como té y tango, lo que escandalizó a un clérigo local que describió el tango como un baile voluptuoso, sensual y lujurioso, al que no me puedo resistir. El abrazo es muy importante, pero no puedo acercarme de golpe y pegarme a ti. No. Porque No. sería un poco intimidante. A mí me ha encantado. Lo correcto es invitar con elegancia a una mujer a acercarse a tus brazos. Puedes invitarme extendiendo la mano izquierda y cuando yo acepte, entonces pasas tu brazo por mi espalda para completar el abrazo. ¿Así? Y ahora respira hondo, relájate y deja caer los hombros. Debes empezar apoyando el peso en un pie y caminando hacia ella. Cuanto más seguros sean tus pasos, más fácil será seguirte. Veo que tienes miedo de pisar a Adrian y por eso intentas evitar sus pies. Pero si caminas más cerca de ella, será más fácil para los dos. Vale. Gracias.
Gracias. Muy bien. Gracias a los dos. Me despido con pena de Adelaida para embarcarme en un viaje único. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Quería ir a Kalgoorlie. Muy bien. ¿Cuántas horas tarda? 30. Muchas. Aquí tiene. Gracias. Vagón G, compartimento 1. Bien. Cruce las puertas que hay junto a la estatua del águila y su asistente estará esperándole en el andén. Al llegar al Águila. Sí. Gracias, adiós. Voy a viajar de noche en un tren muy especial, el Indian Pacific, en el que recorreré más de 2.000 kilómetros hasta Kalgoorlie, que es casi la mitad de la distancia que separa a Sydney de Perth. Y lo haré cruzando el desierto de Nullarbor, una barrera temible, formidable e inhóspita que frenaba en seco los avances del hombre blanco. Buenas noches, mi compartimento es el G1. ¿G1? Sí, ¿Michael? sí, Soy Matt y desde ahora estoy a su servicio. gracias. Bienvenido. Gracias. Una agradable sala propia de un yate o un avión privado para agasajar a los viajeros de este vagón. Este lujoso y legendario tren recorre más de 4.000 kilómetros, desde la costa este de Australia, bañada por el Pacífico, hasta el Océano Índico. Un compartimento moderno y muy espacioso. Y como bienvenida, un magnífico champán francés. Buenas noches. Adelante. Buenos días. Hola, Matt. Justo lo que necesito. Su té verde. Se lo dejo aquí. Gracias. ¿Seguimos en Australia Meridional? Sí, pero ya estamos muy cerca del desierto de Nullarbor. ¿Puedo ver el paisaje? Claro. Una tierra salvaje. ¡Qué maravilla! Gracias. No hay de qué. Muchos valientes murieron cruzando este desierto. Ahora es más fácil. Cuando se formó la Federación de Australia en 1901, aún no se había completado la conexión ferroviaria. Existía un vacío de más de 1.600 kilómetros entre Puerto Augusta y Kalgoorlie. Así que en 1912, dos equipos empezaron a tender las vías desde ambas ciudades. Y 5 años después, se encontraron en Oldía, en el desierto de Nullarbor, completando así la línea transcontinental. Una hazaña que va a contarme Deb Mann, la jefa de tren. Cuando se escribió mi guía, el transcontinental aún era una gran noticia. La conexión con Australia Occidental mediante una línea ferroviaria entre Perth, Adelaida y Sydney ha sido completada por el gobierno federal. ¿Por qué era tan importante la conexión ferroviaria? Era una conexión muy importante para todos, pero sobre todo para Australia Occidental, que hasta entonces había sido un estado aislado, al que solo se podía llegar por mar, tras largas semanas de viaje. Su gobierno ya había tendido una línea entre Perth y Kalgoorlie. Sí, fue finalizada en 1896. Pero entre Kalgoorlie y Puerto Augusta había muchos kilómetros. Sí, 1691. Las condiciones de trabajo serían horribles. Sí, el desierto de Nullarbor es una inmensa llanura de piedra caliza. Su suelo es muy poroso, por lo que cuando llueve el agua desaparece. Tampoco hay árboles que te protejan del sol. Y en verano las temperaturas superan los 50 grados. Y además parte de las obras se efectuaron durante la Primera Guerra Mundial. Sí, la mano de obra local escaseaba, así que contrataron a italianos, griegos y a un gran número de chinos. Cuando la línea se completó, ¿dónde cargaban agua las locomotoras? En depósitos ubicados a lo largo del trayecto que seguimos utilizando. La nueva línea también se hizo famosa por poseer el tramo en línea recta más largo del mundo. Su longitud roza los 500 kilómetros.
Los trabajadores tendieron esta línea con herramientas primitivas como picos, azadas y palas, y con la ayuda de camellos. Fue una hazaña increíble. Unas 14 horas después de abandonar Adelaida, nos adentramos en el desierto de Nullarbor. Su nombre procede de nullus arbor, que en latín significa sin árboles, y su extensión alcanza los 260.000 kilómetros cuadrados. Se puede rodear por carretera siguiendo su borde sur, pero solo es posible atravesarlo en tren. El tren se detendrá en Cook para repostar combustible y agua y para que los conductores que terminan su turno desciendan y puedan regresar a casa por la mañana. Adelaida está a 1.000 kilómetros a mi espalda y Perth a unos 1.600 delante de mí. La carretera asfaltada más cercana está a unos 100 kilómetros. Y a pesar de todo, Cook recibe cada año a miles de visitantes gracias al Indian Pacific. En el pasado tuvo una escuela y un hospital, pero ya no existen, y su población permanente está formada por tan solo 4 personas. Hola, ¿Qué tal? ¿tú has conducido hasta aquí? Desde Puerto Augusta. Pues muchas gracias. De nada. Supongo que estarás cansado. Llevo en la cabina desde las 2 de la mañana. Viajo con otro conductor. Y vamos haciendo turnos de unas 2 horas. ¿Y te gusta? Sí, es un trabajo que me encanta. ¿Por qué? Porque vas a tu aire, disfrutando del paisaje y nadie te molesta. Ves cómo se desata una gran tormenta, un minuto después sale el sol y más tarde te internas en una niebla espesa. Aquí nunca te aburres. Voy a ayudar a Deb, la jefa de tren, a rellenar los depósitos de agua. ¿Cuánta agua cabe en los depósitos? Cada vez que lo rellenamos ponemos unos 30.000 litros. Claro, porque el funcionamiento de tantas duchas y aseos exige mucha agua. Y el de los bares y restaurantes. Tira de la manguera. ¿Así está bien? Sí. Enseguida notarás cómo empieza a entrar. ¿Sale de ese depósito? Sí, y luego un tren cisterna viene a rellenarlo. Me está avisando de que está lleno. Sí. Reanudo esta increíble travesía que me llevará primero a Kalgoorlie y después a Perth, la capital de Australia Occidental. Estoy disfrutando de un maravilloso atardecer en el desierto de Nullarbor que, visto a través de la ventanilla, no parece un lugar tan terrible. Y eso es lo más paradójico, que al cruzarlo a toda velocidad en este lujoso tren, tiendes a olvidar que si bajaras de él y te quedaras ahí solo, morirías. En 1917, los australianos por fin pudieron atravesar su inmenso país. Los distintos anchos de vía obligaban a cambiar de tren al menos 5 veces. Pero en 1969 se estableció un único ancho de vía, y un año después, el Indian Pacific inició su primer trayecto ininterrumpido. Hoy puedes cruzar Australia en avión en 5 horas y media, pero hacerlo en este lujoso tren durante 4 días sigue siendo una experiencia fascinante. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué os impulsó a hacer este viaje? Nos casamos hace 50 años. Enhorabuena. Y se nos ocurrió quedarnos en Australia y hacer algo diferente. ¿Dónde subisteis al tren? En Sydney. ¿Y no os cansa viajar tantos días? Está siendo una travesía muy relajante. Hemos conocido a gente estupenda y como tienen unos vinos bastante buenos, nunca te aburres. Es una experiencia diferente. Voy a visitar al chef Sam Markham, el encargado de alimentar a los 211 pasajeros que viajamos a bordo. Hola, Sam. ¿Cómo estás?
Es un placer. He oído que esta noche cenaremos algo muy especial. Y lo haremos en el desierto bajo las estrellas. Tenemos pierna de cordero asada a fuego lento, patatas y ensalada de col, tarta de queso Lamington y unas salchichas que está cocinando Neville. ¿Es mucho trabajo? Sí, ¿Cuántas cocinas tenéis? 3. ¿Te apetece echarme una mano? Será un placer. Haz cortes de 1 centímetro. No es tan fácil como parece, porque es una carne muy tierna. ¿Se cocina distinto en un tren que en un restaurante? Es muy diferente. Debes satisfacer gustos muy variados. Y no puedes irte a casa y desconectar. Aquí trabajas 6 días seguidos. Todo el mundo quedará encantado con esta espléndida cena. Eso espero. El tren se detiene en Rolina, en mitad del desierto, para ofrecernos una cena de lujo. Aquí tienen. Gracias. Ya puedes servirlo. Gracias. Quema un poco. ¿Alguien tiene hambre? Pues aquí tenéis. Gracias. Que aproveche. Gracias. ¿Puedo acompañaros? El cordero es delicioso. Y tomarlo aquí, en medio del desierto y bajo un cielo estrellado, le da un sabor muy especial. Porque sigamos disfrutando de este maravilloso viaje. ¡Salud! ¡Salud! Tras tan magnífica cena, el tren reanuda la marcha en dirección a Kalgoorlie, a cuya estación llegaremos mañana tras recorrer 400 kilómetros. Australia Occidental, el mayor de los 6 estados, posee grandes áreas deshabitadas. Por eso sorprende un poco encontrar una bulliciosa ciudad en una de sus zonas más remotas. Kalgoorlie es el centro administrativo de las minas de oro del este de Coolgardie, cuyos yacimientos se extienden 8 kilómetros al norte y al sur. Parece una ciudad fronteriza, pero no del salvaje oeste, ya que por entonces tenía tranvía e iluminación eléctrica y su arquitectura es elegante y ornamentada. Mi guía afirma que en 1911 el valor total del oro extraído alcanzó los 500.000 millones de libras. Así que era una ciudad millonaria. Kalgoorlie tiene 33.000 habitantes. Es la mayor ciudad del centro rojo australiano. Y las minas de su famosa Milla Dorada siguen muy activas. Una de las más nuevas, la de Canouna Belle, está a casi 20 kilómetros y empezó a operar en 1993. Este inmenso cráter que tengo delante tiene unos 800 metros de diámetro y 300 de profundidad, por lo que en él casi cabría la Torre Eiffel. Y la razón de su gigantesco tamaño es que es preciso extraer decenas de miles de toneladas de roca para conseguir algunos centenares de kilos de oro, lo que convertirá a su dueño en alguien muy rico. El historiador local Timothy Moore va a contarme cómo este valioso mineral transformó este estado. En Australia Occidental hubo una fiebre del oro semejante a la de California. Cuéntame cómo empezó. En 1893, aquí en Kalgoorlie, Patrick Hannan y Tom Flanagan descubrieron un yacimiento extraordinario, lo que desató la mayor fiebre del oro de finales del siglo XIX y principios del XX. Hasta entonces solo se habían descubierto pequeños yacimientos, pero el que encontraron los dos buscadores irlandeses pronto se convirtió en el más lucrativo de Australia. ¿Cuánto tardaron en llegar las grandes compañías? Unos 5 meses desde que Patrick Hannan efectuó el primer hallazgo. Las grandes compañías mineras no tardaron ni medio año en comenzar a hacer perforaciones masivas y localizar las grandes vetas. ¿Había también compañías anglosajonas? Sí, todas venían de Gran Bretaña. Todas las grandes familias
Querían un trozo del pastel y eran las únicas que poseían el capital necesario. Hablamos de finales del 19 y principios del 20. Fue el momento del gran boom. Durante el apogeo de la fiebre del oro, cada semana venían aquí 2.000 personas más. Gracias al ferrocarril. Sí, el tren llegó hasta aquí en 1896, tras completar en menos de 3 años una línea ferroviaria que unió la costa y el interior. Más adelante, la recién fundada Federación decidió construir una línea que conectara el continente, y el resultado fue el ferrocarril transcontinental australiano. ¿Cómo traían el agua hasta esta zona tan seca? Gracias a un granito de la ingeniería de principios del siglo XX. Un acueducto que venía desde Perth, construido por C.Y. O'Connor, que aquí es considerado casi un dios porque trajo el agua. El proyecto de Charles Yelverton O'Connor fue aprobado por John Forrest, el primer ministro de Australia Occidental, y el agua llegó por fin a Kalgoorlie en 1903 a través de una tubería de más de 500 kilómetros que se sigue utilizando hoy en día. ¿Qué cambios impulsó el oro en Australia Occidental? Hasta la década de 1880, la vida aquí se basaba en una agricultura de supervivencia, pero el descubrimiento de oro en Kalgoorlie nos convirtió en la colonia más rica del mundo. Aún falta mucho para que los yacimientos se agoten, y aunque también contienen otros minerales como el níquel, el oro sigue siendo el rey. Me interesa mucho saber cómo se extrae de la roca. Y Jim Coxon, el director de una planta procesadora, se ha ofrecido a mostrármelo. Jim, Michael, es un placer. ¿Cómo estás? bien. Esa enorme máquina que está a mi espalda, ¿qué está haciendo? Las rocas son molidas en su interior y se convierten en algo semejante a los polvos de talco, a los que después añadimos sustancias químicas para extraer el oro. En un bloque así habrá muy poco oro. Entre 2 y 10 gramos por tonelada. Vuestra mina ocupa un cráter inmenso. ¿Hay más por aquí? Sí, hay muchas otras, porque el precio del oro está en alza. Nosotros gestionamos 4 minas y seguimos haciendo prospecciones para encontrar más oro. ¿Cómo extraéis el oro de esa especie de polvos de talco? Los mezclamos con agua y sustancias químicas y añadimos carbón activado para extraer el oro, que después se calienta, se funde y se moldea en lingotes. ¿Podría ver cómo se hace? Claro que sí. Esta planta opera de forma continua y en cada turno trabajan hasta 40 personas. He estado en muchas plantas siderúrgicas que suelen ser instalaciones enormes y me encanta ver que esta es una industria casi familiar. Se necesita una temperatura elevadísima para extraer el oro. Sí, esperaremos a que alcance los 1300 grados centígrados. Y entonces iremos inclinando poco a poco el crisol para que el oro vaya cayendo y se transforme en lingotes. ¿Lingotes de oro? El crisol se está inclinando y el oro saldrá en cualquier momento. Ahí lo tienes. Es extraordinario. Es un río de oro líquido y ardiente que al descender va formando una hermosa cascada, una catarata que va cayendo de molde en molde. Es increíble. Incluso puedo ver pequeños destellos que brillan como estrellas en el metal fundido. Es una visión maravillosa. Los lingotes se enfrían y después se limpian antes de enviarlos a la fábrica de moneda de Perth. Es muy pesado y tiene los bordes algo irregulares. No es tan liso y suave como los lingotes que se depositan en las cámaras acorazadas. El oro que tengo delante, ¿cuánto puede valer? Pesa unos 28 kilos, así que 1.200.000 euros. Si fuera mío, podría jubilarme. Como otros legendarios pueblos mineros, Kalgoorlie se llenó de tabernas, burdeles y casinos, lo que popularizó un divertido juego de azar que hoy muchos de sus vecinos siguen disfrutando. El simpático Danny Sheehan organiza partidas semanales. Caminando por el desierto, he encontrado un garito muy animado. Aún no sé cómo se juega.
Creo que hay que adivinar si sale cara o cruz, pero tiran 2 monedas y parece que apuestan fuerte. ¿Eres Danny? El mismo. ¿Cómo surgió este juego? Es ya una tradición australiana. Se llama TUAP. En la década de 1890, tras el descubrimiento del oro, esta era una tierra de jugadores, de aventureros que sabían que aunque podían coger el tifus o perderse en el desierto, también podían hacerse muy ricos. Y cuando una ciudad se llena de gente así, el juego siempre florece. Y el TUAP fue el más popular. ¿Siempre se jugó en un recinto circular? ¿En un lugar semejante a este? Sí, este lo construyeron ¿Quiénes? mi padre y un amigo. ¿Es un juego legal? En Australia Occidental sí, aunque debes pedir un permiso. Fue ilegal durante años, así que nos saltábamos la ley. Pero las cosas cambiaron. En tiempos de mi padre, aquí se juntaban cientos de personas. Y aunque ahora no pasamos de 40 o 50, seguimos siendo muchos los que disfrutamos del juego. ¿Puedes decirme cómo se juega? Cada moneda tiene una cara y una cruz pintada. Tiras las 2 monedas y si salen 2 caras, ganas. Vamos allá. Hagan sus apuestas. Muy bien, te toca tirar. Si salen 2 caras, ganarás 35 euros. ¿Y si salen cruces? Mala suerte. ¡Adelante! ¿Listos? Van a salir 2 cruces. 2 caras. En los parajes más aislados del desierto australiano, nada parece haber cambiado desde la fiebre del oro que estalló hace más de un siglo. Mi guía me informa de que en el oeste se extiende un desierto sin una gota de agua que sigue dificultando la vida en Australia Occidental, un estado con un territorio 10 veces mayor que el del Reino Unido y núcleos urbanos muy diseminados a los que no resulta fácil proporcionar atención médica. Algo que intenta solucionar el Real Servicio de Médicos Voladores, que en este aeropuerto de las afueras de Kalgoorlie posee una de sus 5 delegaciones. Andrew Barnes estudió en Londres y es médico volador desde hace más de 20 años. ¿Cómo estás, Andrew? Hola, Michael. ¿Qué tal? Es un placer. ¿Este es el precioso avión con el que trabajas? Solo tiene un motor, pero alcanza casi los 500 por hora. ¿A qué distancia máxima puedes volar para atender a un paciente? Unos 1.500 kilómetros, que tardas en recorrer casi 4 horas. A lo que hay que sumar un repostaje a mitad de camino y el tiempo de recogida. Así que si vives en una zona remota, puedes tardar bastante en recibir atención médica. Supongo que las grandes fincas ganaderas habrán habilitado pistas de tierra. Sí, claro. Hoy todo es mucho más fácil. Pero por la noche seguimos aterrizando en pistas señalizadas con balizas de gasolina, que no siempre están en perfecto estado. Este servicio médico pionero fue fundado en 1928 por un clérigo. John Flynn nació en Melbourne y era un pastor religioso sin formación médica. Pero cuando visitó el Desierto Rojo descubrió que sus aislados habitantes no disfrutaban de la atención médica elemental. Y eso que él describió como la tiranía de la distancia, le impulsó a fundar el Real Servicio de Médicos Voladores. ¿Cómo se avisaba al médico en aquellos tiempos? Al principio mediante el código Morse, pero pronto se empezó a utilizar la radio VHF, que era lo más usado en los años 50 y 60. Hoy casi todo el mundo nos llama con el móvil, y en áreas muy remotas, con teléfonos por satélite. ¿Qué impulsó a un británico a hacerse médico volador? Supongo que viniste de visita. Y me perdí aquí. Yo vine del Reino Unido y descubrí aquí mi ocupación soñada. Este es un trabajo apasionante. Hoy puedes visitar una aldea remota para supervisar la salud de sus vecinos y mañana estar volando en plena noche prestando a un paciente crítico el soporte vital avanzado. ¿Podrías mostrarme el equipamiento del avión? Claro, adelante. Gracias.
Como ves, es una mini UCI en un mini espacio. Muy bien aprovechado. Es impresionante. ¿Puedes transportar a 2 pacientes? A 2 pacientes en las camillas y a otro sentado. Es un hospital móvil en el que podemos hacer cualquier cosa, excepto cirugía mayor. Esto es un ventilador mecánico y con este monitor controlo el pulso, la tensión y la saturación de oxígeno. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer en pleno vuelo? Lo más complicado fue aplicar una ventilación no invasiva a un paciente que casi no podía respirar. ¿Este servicio médico aéreo siempre está activo? Sí. En un día normal hay unos 7 aviones surcando los cielos de Australia Occidental. En los tiempos de Flynn, los pacientes anuales no llegaban a 1000. Pero hoy el Real Servicio de Médicos Voladores transporta más de 300.000 pacientes al año. Impresionante. Tras un apasionante recorrido de casi 3.000 kilómetros, por fin llego a la capital de Australia Occidental. Me dispongo a entrar en Perth en este cómodo tren de cercanías, donde según mi guía encontraré árboles cuya sombra se agradece durante el caluroso verano, pero hoy es un hermoso día de otoño. La 4ª ciudad más poblada de Australia se alza en la costa oeste junto al Océano Índico, en un lugar más cercano a Bali que a la lejana Sydney. Mi guía explica que Perth se encuentra en un hermoso emplazamiento bañado por el río Swan, a 19 kilómetros de Fremantle, cuyo puerto se encuentra en la desembocadura. En 1890, cuando Australia Occidental se convirtió en una colonia con un gobierno responsable, no tenía más de 90.000 habitantes. Lo cierto es que esta remota ciudad, capital de una inmensa y despoblada colonia, tuvo que luchar por la supervivencia con la ayuda de los convictos hasta el descubrimiento del oro. Y su prosperidad salta a la vista. Esta ciudad, fundada en 1829, es una de las más aisladas del mundo. Pero todo indica que su población cercana a los 2 millones se habrá duplicado en 2050 gracias a las inversiones que están transformando el distrito financiero. El río Swan atraviesa el centro y prosigue su curso hacia Fremantle. Pero yo voy a detenerme en el embarcadero Elizabeth Quay para contemplar la ciudad desde el cielo. Bonito día para volar. Ya lo creo. Me encanta sentir esta estimulante ráfaga de aire en la cara al aumentar la velocidad. Desde esta altura ya puedo ver la gran extensión que ocupa Perth. Su línea del horizonte es impresionante. Puede competir en belleza con las de Sydney, Melbourne o Brisbane. Es una ciudad nueva, atrevida y muy alegre. La moderna Perth se extiende a lo largo de 80 kilómetros de costa y ha absorbido a la ciudad portuaria de Fremantle, que aunque nació fuera de la capital, hoy forma parte de su área metropolitana. Mi guía afirma que Fremantle es el principal puerto del estado, un gran centro de negocios y una ciudad bien planificada y comunicada con Perth por barco y ferrocarril. Fremantle fue fundada antes de que se estableciera Perth río arriba, a orillas del Swan. Recibió 37 barcos de convictos, incluidos los últimos que arribaron a Australia. Y su prosperidad llegó cuando su puerto fue rediseñado por el arquitecto responsable del famoso acueducto que llevó el agua hasta Kalgoorlie. Aquí todo el mundo recuerda su nombre, Charles Y. O'Connor. Y es fácil entender por qué.
Casi medio siglo después de recibir a los últimos convictos, Fremantle acogió a principios del siglo XX a algunos huérfanos británicos, cuya amarga historia intentaré conocer en la pequeña localidad de Pinjarra. Australia Occidental, dice mi guía, se encuentra a unos 10 días en barco de la India y es el estado australiano más próximo a Inglaterra. Está a unos 17.400 kilómetros. Hoy esa distancia no parece tan grande. Hay vuelos constantes a Londres y la diferencia horaria es de 7 horas. A partir del siglo XVIII, Gran Bretaña utilizó Australia para aliviar su sobrecarga penitenciaria. Pero en el siglo XX decidió exportar un problema social distinto, y la poco poblada Australia Occidental fue el destino elegido. Gracias. A usted. Adiós. En 1913, un pequeño grupo de niños británicos comenzó una nueva vida en la granja escuela Fairbridge, un centro promocionado por el filántropo sudafricano Kingsley Fairbridge con el apoyo de los gobiernos británico y australiano. Su deseo era aliviar la sobrecarga de los orfanatos británicos, incrementar la población de Australia y formar a una futura mano de obra muy necesaria. Pero las cosas no salieron como había previsto. La escuela es hoy un conjunto histórico abierto al público que va a mostrarme Derek Smith, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. ¿Puedes contarme cómo surgió el proyecto de traer niños del Reino Unido a Australia? Fue una idea que se le ocurrió a Kingsley Fairbridge tras contemplar las duras condiciones en las que vivían los niños en los orfanatos de Londres. Su deseo era trasladarlos a un lugar con un clima mejor y un entorno más saludable. Y para ello recabó el apoyo de gente muy rica y prestigiosa, como el escritor Rudyard Kipling. ¿Qué formación recibieron los niños? Empezaron enseñándoles a trabajar en el campo, ya que todos los que llegaron en los primeros barcos eran varones. Los niños comenzaron durmiendo en tiendas bajo la tutela de Kingsley y su esposa Ruby. Pero en 1920 la pareja compró este terreno y por fin pudo alojarlos en dormitorios. Intentó crear una estructura familiar. En cada casa vivían entre 12 y 14 niños y una tutora, pero todos acabaron durmiendo en dormitorios grandes, sin ninguna privacidad. Kingsley Fairbridge falleció en 1924, pero su proyecto se mantuvo activo durante 70 años y más de 3.000 niños y niñas pasaron por aquí. Es muy austero. Hay 7 camas que no parecen muy cómodas. ¿Era así cuando estuviste tú? Las camas sí. Así fueron los dormitorios desde 1921 hasta 1939, cuando se puso en marcha su modernización. Los niños comían en esta habitación. ¿Dónde vivía la tutora? Ese era su cuarto. Veo que su cama era un poco más cómoda. ¿Cómo te convertiste en un niño Fairbridge tras llegar a Australia? A mí me crió mi abuela, pero cuando murió, entré en el proyecto. ¿Qué edad tenías? Nací en 1944 y entré en 1953. Tenía 8 años. ¿Y cuál era vuestra situación legal? Todos los niños permanecíamos bajo la custodia del Estado, del Departamento de Bienestar Infantil, que debía cuidar de nuestra educación, salud y bienestar. ¿Cómo era la rutina diaria? Siempre igual. Te levantabas al alba, te aseabas y hacías la cama, desayunabas, trabajabas en el huerto e ibas a clase. Y tras cenar a media tarde te metías en la cama y a las 9 apagaban las luces. ¿Piensas que recibiste una educación razonable? Desde luego. Aquí aprendí la importancia de la cortesía, la puntualidad y la pulcritud, unas cualidades que han regido mi vida. ¿La disciplina era dura? Y también muy simple. Era como una línea trazada en la arena, que si cruzabas te acarrearía un castigo. Y aunque este fuera injusto, no había nadie a quien recurrir.
¿Los castigos eran físicos? A veces sí. Usaban demasiado la vara. ¿Alguna vez recibiste una muestra de ternura, amor o afecto? No. Era un ambiente muy aséptico. Y el amor aquí no existía. Nadie te consolaba cuando tenías un mal día, cuando llorabas. No había nadie a quien abrazar. Derek dejó la escuela a los 16 años y acabó siendo ingeniero y profesor universitario. Al recordar el pasado, ¿piensas que estar aquí te ayudó? Yo no tenía ningún futuro. Y esta escuela me dio una oportunidad. Hoy tengo mi propia casa, 2 hijos a los que adoro y una esposa maravillosa. Sigo pensando que venir aquí fue lo mejor que pudo pasarme. Pero para algunos compañeros, esto fue un auténtico infierno. Cada uno lo vivió a su manera. El éxito inicial del proyecto impulsó la apertura de otras escuelas en Australia, Canadá y Rodesia, la actual Zimbabue. En 1949, un exdirector desveló casos de explotación y abusos sexuales perpetrados desde los años 30, pero el informe se ignoró y los niños permanecieron en las escuelas. Los antiguos alumnos Ross Crawford y Richard Hinch van a contarme su terrible experiencia. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? Un mes después de entrar cumplí 12 años. Yo no quería venir, pero aunque lloré y lloré, nadie me hizo caso. ¿Viniste a la fuerza? No tuve ninguna opción. ¿Cómo resumirías tu experiencia en Fairbridge? Hubo cosas malas y algunas buenas. A veces me esfuerzo en recordar lo que más me gustaba. Me encantaba la iglesia, que siempre ha sido para mí una parte esencial de mi vida. Limpiar la iglesia era una de nuestras tareas. Y también asistíamos a misa los domingos y celebrábamos las vísperas. Y nos sentíamos tan felices con sus oraciones y cánticos. ¿Y tú? Entré con 6 años. 6. Y salí a los 16. Tengo buenos y malos recuerdos. Los buenos tienen que ver con mis compañeros. Y los malos... ¿Tienen que ver con el personal? Más o menos. Cuando me marché odiaba ir a clase, pero pronto comprendí que para conseguir un buen empleo necesitaba estudiar y conseguí graduarme en la universidad. Trabajé 32 años como bombero y llegué bastante arriba. ¿Pensáis que le debéis algo a Fairbridge? No. No. Nada. Todo lo que conseguí en la vida tras salir de aquí, lo logré sin la ayuda de nadie. Los gobiernos británico y australiano pidieron perdón a los niños por el trato recibido, y aunque algunos recibieron compensaciones, otros siguen peleando por ellas. Fairbridge pasará a la historia como un gran escándalo, porque aquellos niños fueron forzados a venir aquí, y porque algunos sufrieron abusos físicos y sexuales. Los que tuvieron más suerte, al volver la vista atrás, piensan que fue mejor estar aquí que quedarse en el Reino Unido. Pero aunque todo indica que se trataba de un proyecto idealista propio de un tiempo en el que imperaba el paternalismo, ninguno de los que pasaron por aquí recibió nada remotamente parecido al amor. Tras regresar a Perth, me dispongo a visitar su distrito financiero, en el que aún subsisten vestigios del pasado colonial de Australia. Un país que forjó su propia identidad tras obtener la independencia, pero que al ser miembro de la Mancomunidad Británica mantiene a la reina Isabel II en la jefatura del Estado. La historiadora Jessica Barratt va a revelarme algunos detalles del pasado real de la ciudad. Estamos en Kings Park, junto a una estatua de la reina Victoria. ¿Cuándo se produjo la primera visita real a Australia? En 1867 nos visitó el príncipe Alfredo, el 4º hijo de la reina Victoria. Y Eduardo VIII, cuando aún era príncipe de Gales, vino aquí después de la Primera Guerra Mundial.
Llegó a Perth el 1 de julio de 1920, tras tomar un tren en Albany. Pasó 10 días en nuestro estado y viajó por toda Australia, desde mayo a agosto, visitando más de 100 pueblos y ciudades. Un viaje largo. Y agotador, sin un momento de respiro. ¿Qué esperaba conseguir con aquella gira? ¿Por qué vino? Lo hizo para dar las gracias a todo nuestro pueblo y a los soldados australianos que combatieron en la guerra. Asistió a numerosos eventos y actos públicos e incluso a una fiesta en este parque. Es la invitación. Sí. Fiesta pública en honor de Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, ante la estatua de la Reina Victoria el 3 de julio de 1920. ¿Cómo se sintió durante la gira? Un poco agobiado, en especial durante esta fiesta, porque tuvo que estar plantado delante de la estatua de la reina, saludando a la multitud que desfilaba y quitándose el sombrero una y otra vez durante 45 minutos. Y cuando prosiguió su viaje hacia el norte, sufrió un accidente. Las vías se habían abierto a causa de la lluvia y el tren descarriló. Y su vagón cayó a una zanja. ¿Resultó herido? No, ¿qué va? Un periódico contó que salvó la vida gracias a una vaca que estaba en las vías. Los maquinistas redujeron la marcha y por eso el tren iba despacio cuando todo ocurrió. Cuentan que salió del vagón y dijo: al menos ha pasado algo que no estaba en el programa. El accidente aumentó su popularidad, ya que no interrumpió la gira, por lo que los australianos empezaron a llamarle el Príncipe Azul. La familia real británica visita Australia con cierta frecuencia. Pero aprovechando que Jessica me ha invitado a una barbacoa, voy a intentar averiguar si sigue siendo tan popular. ¿Cómo estás, Matt? ¿Qué tal? Esto es parte del ADN australiano. Ya lo creo. La barbacoa. Cogeré unas gambas e iré a la mesa. Gracias, Matt. Hola. Hola. Hola, Michael. ¿Puedo unirme a la fiesta? Claro. ¿Pensáis que la conexión entre Australia y el Reino Unido ha disminuido? Australia es más multicultural que nunca, lo que es muy positivo. Ahora no solo estamos conectados con el Reino Unido, sino con todo el mundo. ¿Hay monárquicos? Yo lo soy en secreto. ¿En secreto? Sí. Yo al 50%. Y yo también. ¿Hay republicanos? No muchos. Yo lo soy un poco. Si dentro de unos años hubiera un referéndum en Australia sobre la monarquía, ¿cuál sería el resultado? Yo creo que cuando fallezca Isabel II habrá menos monárquicos. Yo pienso lo mismo, aunque tal vez falte mucho, porque ocupa el trono desde 1952. Desde el año en que nací. Mucho tiempo. Yo creo que con el aumento de la popularidad de los miembros más jóvenes de la familia real, todo seguirá igual durante mucho tiempo. Gracias por vuestras opiniones. ¡Salud! Salud. Salud. Perth y Adelaida están igual de lejos que Londres de Sicilia o que Boston de Miami, pero están separadas por un desierto y por una brecha cultural que distanció a Australia Occidental, construida por convictos, de Australia Meridional, cuyos orgullosos habitantes eligieron venir. Sin embargo, cuando se publicó mi guía, la colonia occidental ya formaba parte de la Federación, y esta puso fin a su largo aislamiento. Y así nació el Indian Pacific, en el que he podido vislumbrar la historia, recorrer inmensas distancias y admirar la ingeniería ferroviaria que unificó a Australia. En mi próximo viaje, descubriré la capital deportiva de Australia. Este lugar es un templo, es un territorio sagrado. Intentaré hacerme esquilador. Este pobre carnero hoy no ha tenido suerte. Y atravesaré una selva tropical. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla!